Coaching Empresarial con Mike Lara en Capital Noticias. Y como cada miércoles tenemos el gusto de saludar en esta cabina a Mike Lara con su sección de coaching empresarial. Mike, ¿de qué nos vas a platicar? Hola, muy buenos días. Muy buenos días a toda la gente que nos está escuchando. Vamos a hablar de cómo realizar una crítica eficaz, Joeme. Este tema tiene mucho que ver con la comunicación que hemos venido hablando las últimas semanas, la comunicación efectiva, utilizando técnicas más asertivas para poder mejorar las relaciones personales, tanto en el trabajo como a nivel personal. Entonces, hay una frase de Robert Brault que dice: pocos son humildes, porque para hacerlo se necesita una autoestima que pocos poseen. Y es que para reconocer que tenemos áreas por trabajar, áreas de oportunidad o algunas cosas en las que no soy tan bueno, sí se necesita tener un balance en la autoestima. Nos cuesta trabajo reconocer o ser autocríticos o recibir una crítica simplemente cuando nuestra autoestima se ve, no está balanceada, y pues obviamente sentimos que corremos un riesgo de vernos un poco vulnerables. Es por eso que de repente nos falta esa humildad para reconocer qué nos falta trabajar, ¿no? O recibir una crítica de qué nos falta trabajar. Es un poquito absurdo, Mike, porque a veces no sabemos recibir un halago, pero tampoco una crítica. No sabemos recibir nada. Exactamente, sí, nos cuesta trabajo y eso precisamente, como decía, tiene que ver mucho con ese balance personal que es básicamente la autoestima, ¿no? Entonces, hay algunos puntos importantes para poder realizar esas críticas también. En este caso, cuando yo voy a dar una crítica, no sabemos de repente saber expresarla, ¿no? Lo primero es ir a la persona y criticar no al ser, sino el comportamiento o la acción. Es decir, luego no es lo mismo decir: oye, Joeme, es que eres muy irresponsable, a decir: Joeme, a veces actúas de manera irresponsable. La primera, estoy yendo a tu identidad, al ser, a Joeme, como si Joeme hubiera nacido así y no puede cambiar, y así es. Y eso, a las personas cuando lo reciben así, se ponen más a la defensiva porque le estás tocando lo más preciado que puede tener una persona, que es su identidad. Y en la segunda opción, que es: a veces actúas de manera irresponsable, estoy criticando la acción o el comportamiento. Entonces, y esas son cosas que se pueden modificar, que no son inherentes a Joeme o a la persona, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, criticar la acción, no el ser, es lo primero. Y ese es el error que comúnmente cometemos, ¿no? Lo otro es asegurarse que el comportamiento se puede cambiar. Si vemos que ese comportamiento que tiene esa persona a la que estoy llevando la crítica es algo más de su personalidad, más de su esencia, mejor no criticarlo. Porque va a ser muy difícil, va a ser muy fuerte para la persona, porque me estás diciendo que soy de esta manera y pues es que así soy. Y me cuesta mucho trabajo cambiarlo. Pero cuando son acciones o comportamientos, generalmente se pueden cambiar. Entonces ahí podemos hacer una crítica, obviamente en el momento oportuno y justo, ¿no? Entonces es importante ver que esa actitud o ese comportamiento se pueden cambiar, ¿no? Y hacer la crítica. La otra es usar enunciados en primera persona, es decir, hacerme dueño de mi crítica. Es decir, no lo que dice la gente, no lo que estamos viendo, no. Yo veo, desde mi punto de vista, creo que actúas de esta manera, pero yo. Y eso que hace que se convierta en una perspectiva personal. Cuando lo recibe la otra persona, dice: bueno, tú lo ves así. A lo mejor yo no necesariamente, o necesariamente las demás personas también, ¿sí? Pero me hago dueño de la crítica en primera persona. Lo otro es no insistir demasiado. Cuando hacemos una crítica a las personas, de repente: oye, yo es que a veces actúas así, y te vuelvo a insistir: no, es que sí actúas. Sí, dices, llega un momento que la persona dice: ya, ¿no? O sea, está bien, ya me lo dijiste. Sí. Entonces eso también cansa a la persona y no hace que la persona se vuelva más resistente. El objetivo de una crítica se supone que es un regalo, una crítica constructiva obviamente, pero también es algo para poder ayudar a las personas o para que la persona mejore. Ese es el objetivo, eso debería ser. No menospreciar. Es que hay muchas críticas muy destructivas. Exacto, esa es la otra. Entonces ahí es cuando uno pues revienta, se pone como Hulk, la bilis y todo sale a relucir. Y sale a relucir también lo peor de uno. Exactamente, la peor versión de la persona, ¿no? Entonces, pero es importante entender que la crítica debe ser constructiva. Y hablando de que uno da la crítica constructiva, siempre hacia una mejora de la persona, una mejor versión de la persona. Lo otro es recalcar los beneficios a la persona. Cuando le doy una crítica, es mostrarle los beneficios que puede tener si tú mejoras esto. Si dejas de tener esos comportamientos, puedes tener estos beneficios. Entonces, cuando la persona escucha, dice: bueno, creo que sí me puede convenir y sí me puede servir. Entonces,
hay menos resistencia también a esa crítica. No dejar que nuestros sentimientos negativos se trasladen a esa crítica. Hay veces que también cometemos el error de hacer una crítica desde el estómago, desde las vísceras y no desde la cabeza. Entonces, la diferencia radica en que cuando lo hago con la cabeza soy más objetivo. Cuando lo hago con el estómago, con las emociones, pues llevan sentimientos que no tienen nada que ver con esa crítica. A lo mejor de envidia, a lo mejor de coraje, a lo mejor porque simplemente me caes mal. Y ahí es donde viene lo que dices tú, que es más bien una crítica destructiva que constructiva. Y hacer la crítica ya cuando uno está en frío, tranquilo. Ya cuando uno está tranquilo, por supuesto. Exactamente, eso es muy importante. Porque tiene que ser más objetiva, sin duda. Sí, totalmente objetiva. Una crítica tiene que ser totalmente objetiva. No se trata de pelear. Porque a veces confundimos esa parte, ¿no? También. Demostrar empatía con la otra persona. Es importante entender de repente por qué actúa de esa manera la persona también. Entonces, no necesariamente aceptarlo. De hecho, no lo acepto, por eso te estoy haciendo la crítica. Pero sí te puedo entender por qué actúas así. Sí puedo entender que actúas así porque quieres defender esto, porque tienes miedo o porque traes una historia de vida de este tipo. Puedo entender de dónde viene ese tipo de comportamientos y genero empatía al hacerte la crítica también. Y eso se lo puedes mencionar. Entiendo por qué actúas así, sin embargo, creo que puedes mejorar esto. Entonces, generar empatía. Y finalmente, considerar la posibilidad de que la persona va a reaccionar ante la crítica, que generalmente es lo común. Entonces es importante estar listos y le puedes mencionar simplemente al iniciar una crítica: sé que puedo decirte esto porque tienes la madurez o vas a entender esto que te voy a decir. Entonces, de alguna manera tú predispones a la persona o programas a la persona diciéndole o tratándola como una persona madura que va a reaccionar bien o positivamente ante una crítica. Entonces ya como tú ya le dijiste eso, casi la comprometes y o reaccionas bien o reaccionas bien. Es importante prepararse para esa reacción de una crítica que tú le estás dando a la persona. Mike, si alguien te quiere contactar, ¿dónde puede hacerlo? Sí, claro, nos pueden encontrar para procesos de coaching y entrenamientos en la parte de liderazgo y trabajo en equipo. Es en la página web www.getcoach.mx y en el teléfono 442-359-6323.